Shalom Lekulam, deseando pleno bienestar para sus vidas, amados, para sus familias y generaciones, lo cual es el plan perfecto de nuestro Elohim, Melech del universo, el cual esperamos se lleve a cabo de manera pronta y en nuestros días. Que podamos ser útiles y morada de su Ruach HaKodesh, dando ejemplo y testimonio de la obra que empezó en Mashiach, quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y quien nos quiere purificados por su palabra y aptos para toda buena obra en su plan redentor. Qué grato es compartir este tiempo de estudio en unidad como pueblo del Eterno, así que los invito a seguir creciendo en el conocimiento práctico de cada instrucción que aquí podamos aprender. Soy Eliyahu Shem Ben Abraham y este es el podcast Aleph Tap, el que era, el que es y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, Esperanza, Misión, Casa de Israel, correspondiente a la tercera aliyá de la Parashá número 32, que lleva por nombre Bear y que significa en la montaña. Aquí refiere a las instrucciones que el Eterno le dio a Moshe en el Sinaí para que transmitiera al pueblo de Israel y se tuviera en cuenta una vez entrara a la tierra que les daría por herencia. En esta tercera aliyá continúa mostrándonos, amados, instrucciones en relación con la tierra, la Eretz del Eterno y la provisión, la seguridad y prosperidad que a través de ella le da a su pueblo Israel mientras se mantenga en obediencia. Esta aliyá la podemos encontrar en el libro Sefer Vayikra o Levítico, capítulo Perek 25, versículos Pasukim 19 al 24. Antes de empezar, damos gracias al buen pastor Yahvé Yeshua Mashiach, el gran yo soy, quien siempre ha estado dispuesto a dar la vida por sus ovejas, las que tienen el distintivo de la obediencia a su Torah y le conocen porque guardan sus mandamientos, sus misbot, y dice su palabra que también tiene otras ovejas que no son de su redil, que conviene traer, que oirán su voz y pertenecerán al rebaño de Israel, y al entrar al convenio perpetuo y ponerlo en práctica, tendrán un pastor que las guíe en toda verdad y justicia. Ese era nuestro caso, amados. Estábamos sin Mashiach, alejados de la ciudadanía israelita, lejanos a los pactos y a las promesas. Baruch Hashem, que hemos oído el silbido apacible y hemos retornado a él. Hacemos la bendición, la berajá, por la lectura de la Torah. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol ha'amim, venatan lanu et toratu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Iniciamos, amados Ahim y Hayot, el estudio de esta tercera aliyá de la Parashá Bear en el capítulo Perek 25, Pasuk 19 del Sefer o libro de Vayikra o Levítico. La tierra rendirá su fruto y tú te saciarás y vivirás en ella con seguridad. La obediencia, amados, no solo trae consigo protección y seguridad, sino también prosperidad. Como se ha visto anteriormente en otras parashot, el único camino a la felicidad, la seguridad y la prosperidad es la obediencia. Devarim o Deuteronomio, capítulo Perek 28, versículos Pasukim del 1 al 14, bien nos lo recuerda. Bendiciones para obedientes. A su vez, el capítulo Perek 25, del versículo 20 al 21, y si preguntas qué vamos a comer en el año séptimo, y si no podemos sembrar ni recoger nuestras cosechas, yo ordenaré mi bendición para ti en el año sexto, de manera que rendirá una cosecha suficiente para 3 años. Amados, aquí la lógica y la fe muchas veces son posiciones completamente antagónicas o contrarias. Es decir, la lógica dice una cosa, mientras que la fe dice otra. En este pasaje, la lógica nos dice que si no sembramos, no cosecharemos y por consiguiente no tendremos para comer. Por otra parte, Yahvé promete que si lo obedecemos, Él dará cosecha suficiente para comer por los 3 años, por el que se recogió la cosecha y por el que no se sembró, es decir, por el reposo de la tierra, y por el que se siembra posterior a este reposo mientras se recoge la cosecha.
Como se ha visto anteriormente, amados, la obediencia es un acto de fe. De hecho, la palabra fe en hebreo es emuná, como ya conocemos, y podemos constatarlo en el Strong con el número 530, que tiene un significado de fe, fidelidad, fiel, firme, honradez, leal, lealtad, reinar, veraz, verdad. Por lo que la evidencia de que se tiene fe es que se es fiel a Yahvé y a su Torah. Y Él, quien es mayor en fidelidad y en perfección, no miente. El libro de Números o Bemidbar nos dice también en el Perek capítulo 23, versículo Pasuk 19. Él no es un hombre para ser caprichoso, ni un mortal para cambiar de opinión. ¿Hablará Él para no actuar? ¿Prometerá para no cumplir? Y Mateo en el Brit Hadashah o Matiyá nos dice en el Perek 6, versículo Pasuk 33, muy conocido por todos: más bien busquen primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. Continuando con el estudio de esta tercera aliyá de la Parashá Be'ar, nos remitimos al Perek capítulo 25, Pasuk, versículo 23 de Vaikra. Nos dice la bendita palabra: pero la tierra no debe venderse sin derecho a reclamo, porque la tierra es mía. Ustedes no son más que extranjeros que residen conmigo. En este versículo, amados, nos deja bien en claro el Eterno que no somos dueños, sino administradores. Es decir, la tierra y su plenitud le pertenecen a Yahvé. El Teilim o Salmo 24, como ya lo hemos anunciado en todas estas aliyot, de Yahvé es la tierra y lo que contiene, el mundo y los que lo habitan. Sin embargo, amados, nos la ha puesto en nuestras manos para que seamos sus mayordomos. Un día nos presentaremos ante su presencia y daremos cuentas de lo que hemos hecho con lo que Él nos dio. Es por eso que el Eterno establece un tiempo de uso de la tierra vendida, que en el año Yobel o de jubileo debe regresar a su antiguo apoderado. Históricamente podemos ver, amados, detalles interesantes con respecto al cumplimiento de esta ley eterna. Veamos cómo en los últimos 100 años estos jubileos o Yobel dejan un registro imborrable de la restitución que el Eterno le hace a su pueblo. Jubileos para la tierra de Israel, primera restitución. Por un lado, la declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917, que fue una manifestación formal del gobierno británico en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores británico, o en su cargo en inglés, Foreign Office, llamado Arthur James Balfour, y dirigida al barón Lionel Walter Rothschild, líder de la comunidad yehudita en Gran Bretaña, para su transmisión a la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda. El texto de la carta fue publicado en la prensa una semana después, el 9 de noviembre de 1917. La declaración Balfour, hermanos, fue más tarde incorporada tanto al Tratado de Paz de Sèvres con el Imperio Otomano y el Mandato para Palestina. El documento original se conserva en la Biblioteca Británica. La declaración contrastaba con la correspondencia McMahon-Hussein, que prometía el control del movimiento de la independencia árabe de los territorios de Oriente Medio en los límites y fronteras propuestos por el jerife de la Meca, a cambio de la revuelta contra el Imperio Otomano. La declaración en la que el gobierno británico decidió apoyar la creación de un hogar judío en Palestina es considerada como la primera declaración de una potencia mundial en favor del derecho del pueblo yehudí a establecerse en la tierra de Israel. Sin embargo, la emisión de la declaración tuvo también múltiples consecuencias de larga duración. Fue un momento clave en el periodo previo al conflicto israelí-palestino, a menudo, amados, referido como el conflicto más inextricable o confuso del mundo. Segunda restitución. La Guerra de los 6 días, conocida como Guerra de Junio de 1967, en la historiografía árabe fue un conflicto bélico que enfrentó a Israel con una coalición árabe formada por la República Árabe Unida, denominación oficial de Egipto por ese entonces, Jordania, Irak y Siria entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Tras la exigencia egipcia de la ONU de que retirase de forma casi inmediata sus fuerzas de interposición
en el Sinaí. La UNEF, que por sus siglas en inglés es la First United Nations Emergency Force, el despliegue de fuerzas egipcias en la frontera israelí y el bloqueo de los estrechos del Tirán. Israel, teniendo un ataque inminente, lanzó un ataque preventivo contra la Fuerza Aérea Egipcia. Jordania respondió atacando las ciudades israelíes en Jerusalén y Netanya. Al finalizar la guerra, Israel había conquistado la península del Sinaí, la franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén, incluyendo la ciudad vieja y los altos de Golán. Consecuencias de la guerra. Territorios ocupados por Israel. Israel y los territorios ocupados tras la Guerra de los 6 días. Israel finalizó la Guerra de los 6 días habiendo aumentado su territorio considerablemente con la incorporación de los Altos del Golán, Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental, la Franja de Gaza y la península del Sinaí. Desde el punto de vista militar, tras 2 décadas de fragilidad estratégica, Israel obtuvo por primera vez en su historia profundidad territorial que le concedería capacidad defensiva para mantener la artillería árabe lejos de las ciudades israelíes y evitar en adelante la obligación de realizar ataques preventivos ante cada amenaza, con el costo que ello supone a efectos de opinión pública. La situación dio por tanto, amados, un vuelco geoestratégico y ahora eran las capitales árabes Amán, Damasco y El Cairo, las que quedaban al alcance de cualquier incursión rápida del Sahal, fuerza de defensa. Además de la expansión territorial y del colchón defensivo, Israel demostró en el plano psicológico a sus vecinos árabes su capacidad militar y su voluntad para utilizarla. Toda Gabá, muchas gracias, Santo, Kadosh, Rey, Melech bendito, porque ahora entendemos las condiciones de tener el privilegio de que seas nuestro pastor y de que nada nos haga falta si la clave es la obediencia. Por un lado, entender que éramos esas ovejas perdidas las que Yeshua vino, que gracias a que nos consideraste para ser rescatados de la asimilación y las falsas doctrinas, en tu infinita bondad y misericordia, e incluirnos como tu pueblo, tu especial tesoro, no porque tuviésemos mérito alguno, sino porque tu plan era ese para dar libertad al cautivo y vista al ciego. Ahora nos nutres, amado Rey soberano, con esas aguas de reposo que son tus Shabbatot, ese espacio semanal que estableciste como señal entre tú y tu pueblo por todas las generaciones, y que nos guías con tu Ruach HaKodesh, con tu espíritu de santidad, por esas sendas de justicia, tu bendita Torá, y por amor de tu nombre. Gracias, Amo del Universo, porque si persistimos en obediencia a tu preciosa y bendita Dabar, a tu palabra, tu misericordia nos seguirá todos los días de nuestra vida y moraremos como tu pueblo por largos días, bajo la jupá eterna y siendo tu remanente, tu novia santa y ataviada. Y hacemos la verajá, la bendición por haber leído la Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet vechayei olam nata betoheinu. Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, eterno nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvemoshem, Yeshua HaMashiach. Gracias por acompañarnos a Jim Hayot en el estudio de la tercera aliyá de la Parashá Be'ar. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo continúa permitiendo, nos encontramos en otro episodio de Aleph Tap, el que era, el que es y el que ha de venir.